El presidente de los Estados Unidos en visita a Israel y bueno, ¿cuáles fueron, digamos, las secuelas o las consecuencias más bien de esa visita? ¿Qué impacto tendrá en esa primera gira que tuvo por Medio Oriente? Pero antes quisiera informarles, recientemente hablábamos sobre la responsabilidad de atentados en el puente de Londres, pues quiero decirles que en este momento CNN nos está informando que la policía de Orlando está investigando un incidente de múltiples muertes en una sede comercial en la ciudad, según el capitán Angelo Nieves de la oficina del sheriff del condado de Orange. La policía de Orlando investiga un tiroteo que habría dejado múltiples muertes. Entonces, se investiga este incidente en una sede comercial en la ciudad y bueno, estaremos dándole seguimiento a esta información porque esto es lo único que tenemos hasta ahora. Repito, la policía de Orlando está investigando un incidente de múltiples muertes en una sede comercial en la ciudad, según el capitán Angelo Nieves de la oficina del sheriff del condado de Orange, esto en Orlando, en Estados Unidos. Y decíamos que en su primera gira como presidente por Medio Oriente, Donald Trump ha anunciado que ninguna iniciativa por reformar negociaciones de paz, aunque se ha mostrado no habrá ninguna iniciativa para retomar más bien negociaciones de paz, aunque se ha mostrado muy optimista en este tema y ha asegurado que Netanyahu y Abbas están dispuestos a ello y que él se va a involucrar personalmente en este asunto. También ha insistido en su condena del terrorismo, instar a una alianza, está instando a una alianza internacional en contra de esto y además de indicar que la paz entre palestinos e israelíes puede servir de fundamento para una paz regional. Y recuerden que todo esto se da en momentos en que se dio un atentado cuya autoría ya se la ha dado el grupo ISIS en un atentado en Londres y ahora estamos recibiendo información proveniente de Orlando en torno a múltiples muertes en una sede comercial. Sobre esto estaremos informando más adelante. Antonio Barros, analista internacional, se sienta en esta silla y se dan los acontecimientos internacionales de manera conjunta. Antonio, buenos días, un gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo podemos ver esta visita que tuvo Donald Trump, su primera como presidente allá a Medio Oriente, estos atentados y ahora tenemos otros eventualmente podrían darse en Orlando, estarían dándose? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, sin duda este viaje de Donald Trump es el primero que hace como presidente, sobre todo a una región muy convulsa, muy compleja, muy inestable por las guerras que en este momento siguen prevaleciendo, pero sobre todo también porque, valga hacer un poco de historia, recordemos que durante la administración de Obama, las relaciones entre Washington y Tel Aviv no fueron lo más cordiales por el tema de los territorios ocupados, por el tema del proceso de paz, que Netanyahu pues no quería desentrabarlo, en el tanto en que el proceso de paz… Obama fue crítico de Netanyahu. Sí, entonces eso enfrió mucho las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Lo que hace Trump de alguna forma, incluso con Arabia Saudita, es descongelar esa relación tensa que había entre Washington y Arabia Saudita y entre Washington e Israel en particular. ¿Por qué? Porque también desde la administración Bush, cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, Washington había tenido una relación muy fría con Arabia Saudita, sobre todo porque conforme pasó el tiempo se fue señalando de que Arabia Saudita de alguna manera tuvo que ver algo con los atentados del 11 de septiembre. Y esa relación que históricamente había tenido Estados Unidos con Arabia Saudita por más de 70 años, en donde lo que prevalecía era un tema de seguridad a cambio de petróleo, y en donde el aliado más importante en el Medio Oriente después de Israel, en segundo puesto, era Arabia Saudita, pues lo que hace precisamente Donald Trump es desentrabar esa situación y lo que hace es, de nuevo, presentar a Estados Unidos como ese amigo incondicional de Arabia Saudita y de Israel. Recordemos también que en abril del año pasado, cuando todavía faltaban meses para que Obama dejara la presidencia, se publicó un reporte que inicialmente era confidencial. Se publicó un reporte en donde habían pruebas
de que funcionarios saudíes en ese entonces habían sido partícipes, en algunos casos directa o indirectamente, con los atentados del 11 de septiembre. La presión que hace Arabia Saudita sobre el Congreso en ese entonces, Congreso de Estados Unidos, y sobre los senadores para que no se publicara parte de ese reporte, es lo que terminó tensando más la relación cuando todavía a Obama le faltaban pocos meses para dejar la presidencia. Entonces, cuando ya queda todo eso zanjado y Obama deja la presidencia, empieza una nueva era de relaciones entre el gobierno de Donald Trump con Arabia Saudita y con Israel, en donde se espera, según lo que establece Donald Trump, es de involucrarse directamente con este proceso de paz. ¿Cómo analiza, Antonio, porque no puedo dejar de preguntarte, todos estos hechos que se han suscitado? Vamos a ver. Recientemente estábamos leyendo una información aquí muy interesante que tenía que ver más bien con que, vamos a ver, con que Arabia Saudita, Egipto y Bahrein rompen relaciones con Qatar por terrorismo. El presidente Donald Trump habla de la posibilidad de un acuerdo entre Netanyahu y Abbas, lo cual no sé bajo qué criterio puede asegurar esa posibilidad. Y vemos que el movimiento que se da a nivel en Medio Oriente es con mucho temor sobre lo que está aconteciendo con estos actos de terrorismo en diversas partes del mundo. Estamos viéndolo recientemente en Londres. Sí, de hecho hay algo interesante. No es la primera vez que se señala a los países ricos del Golfo como responsables de patrocinar directa o indirectamente el terrorismo. En este caso a Qatar. En este caso le está correspondiendo, le está cayendo a Qatar, y si Egipto, y en realidad no son solo 3 países, 6 países ya han roto las relaciones con Qatar, y si estos países lo están diciendo es porque definitivamente están teniendo pruebas a través de las investigaciones de inteligencia que están haciendo. Yo no creo que vayan a arriesgar una relación tan fundamental con un país tan rico como Qatar o incluso con Arabia Saudita, en donde todos dicen luchar contra el terrorismo, pero encubiertamente lo promueven o lo patrocinan a través de otros conflictos, como en el caso de Siria o como en el caso de lo que está ocurriendo con los hutíes en la guerra en Yemen, en donde desde que esta guerra empieza, en la que nadie nunca menciona esta situación de conflicto que hay en ese país, Arabia Saudita pues siempre ha dicho de que es Irán la que patrocina esto. De hecho, hay algo interesante que va amarrado toda esta situación. Todo este viaje que hace precisamente Donald Trump, principalmente a Israel, en donde Israel siempre se opuso al acuerdo nuclear que Obama deja muy bien establecido con el gobierno de Irán, lo que hace es que precisamente, y a la vez de forma irresponsable, Trump casi le declara una guerra a Irán, precisamente cuando le dice de que no está de acuerdo con el proceso de paz y no está de acuerdo tampoco con el acuerdo nuclear al que llegó con la administración anterior, sino que incluso señala desde Israel de que Irán es un patrocinador del terrorismo a nivel internacional. Entonces, claro, hace de alguna forma lo que Netanyahu había tratado de hacer en la época de Obama, pero que Obama había desoído esa presión que Netanyahu estaba ejerciendo, porque el interés de Obama era tratar de dejar establecido un acuerdo nuclear con Irán para tratar de estabilizar la región del Medio Oriente, que era lo que más preocupaba principalmente, no solamente a países cercanos a Irán, sino incluso a Israel. Y Netanyahu jamás había estado de acuerdo con ese, valga la redundancia, con ese acuerdo. Entonces Trump lo que hace es que levanta los ánimos de nuevo, y eso está haciendo precisamente de que Irán a la vez esté reaccionando ante esa medida que Trump está ejerciendo sobre Irán, y eso puede traer consecuencias más difíciles de manejar en vez de tratar de bajar las tensiones en esa región ya de por sí, no solo por el creciente terrorismo, por el tema más reciente de Qatar, por el tema de la guerra en Yemen, que nadie la menciona nunca, por la situación del proceso de paz que Trump pretende rescatar entre israelíes y palestinos, y sobre todo también por la guerra en Siria, que es una guerra en la cual hay potencias foráneas como Rusia, que no se les puede desoír cuál es la posición que se tiene sobre la guerra en Siria, porque de lo contrario o se llega a un acuerdo necesario sobre lo que está pasando en Siria, o la guerra va a continuar también en ese país. Complicadísimo, porque entonces, vamos a ver,
se había hablado de que el conflicto entre Israel y Palestina estaba como muy de lado versus todo lo que está aconteciendo, como decíamos ahora, con Arabia Saudita, con Egipto, con esto de Qatar, lo que está sucediendo con Rusia y Siria, por supuesto el ataque también de Estados Unidos allá a Afganistán. Es decir, ¿qué tanto puede contribuir un proceso de paz, o por lo menos la visita, qué tanto contribuyó la visita de Donald Trump a ese proceso de paz entre Israel y Palestina, viendo todo este movimiento que se da a nivel mundial, ¿verdad? No, En Medio Oriente. yo no creo que el proceso de paz entre Israel y Palestina vaya a tener una repercusión positiva en todo el Medio Oriente. Yo creo que este proceso es un proceso más focalizado. Pese a la visita de Trump, ¿va a retroceder? No, no es que vaya a retroceder. Es decir, yo lograría aplaudir de que Trump logre de alguna forma reactivar el proceso de paz. De por sí ya en sí mismo es un proceso de paz muy complejo porque Netanyahu ha demostrado siempre, al igual que los grupos radicales en Hamas, no han demostrado flexibilidad en el proceso de paz. Es decir, cada uno quiere firmar el proceso de paz a partir de los propios términos en que cada uno quiere tratar de imponer criterios particulares, y eso precisamente es imposible porque en una negociación todos tienen que ceder algo. Entonces, este es un proceso de paz muy focalizado entre israelíes y palestinos en un tema territorial en donde también es muy hiriente el asunto de los territorios ocupados, pero yo no creo que esto vaya a tener una afectación positiva en todo el Medio Oriente, que se vea afectado por guerras más de grueso calibre, como en el caso de Siria, o lo que está ocurriendo en Yemen, o lo que está ocurriendo en este momento en Qatar, en donde estamos hablando de palabras mayores relacionadas con terrorismo. Estamos hablando de una guerra interminable contra el ISIS, en donde varios países participan a veces por una cuestión de conveniencia, otras veces porque les conviene que el ISIS opere, porque así justifican tener presencia militar en una región que de por sí históricamente ha sido muy convulsa, y eso imposibilita que alguien pueda lograr dictaminar o crear un escenario de futuro a mediano plazo de qué podría ocurrir con una gran cantidad de variables que son difíciles de resolver, que a la vez pueden ser separadas una de la otra, pero a la vez son relacionadas. Entonces, ¿para qué visitó Trump Israel? Es decir, para decir estoy con Israel, afianzar su oposición al acuerdo nuclear con Irán, ¿y no crees que eso encendió más la mecha en todo el conflicto de Medio Oriente, o ya realmente lo de Israel y Palestina no enciende ninguna mecha, ya la mecha está encendida y ya no influye en nada? Lo de Israel y Palestina repito, es algo muy focalizado, es algo que desafortunadamente queda más en manos de Estados Unidos, y ahí eso es un problema porque Estados Unidos no puede denominarse neutral en resolver un conflicto de esta naturaleza cuando el aliado más relevante que tiene es precisamente Israel. Entonces la neutralidad ahí queda totalmente cuestionada desde todo punto de vista. Lo que hace Trump es tratar de reactivar esa relación que había quedado muy mal herida durante toda la administración Obama, y sobre todo en la segunda parte de la administración, y es afianzar esa alianza histórica que ha tenido con Israel. Recordemos que hay 3 países en el Medio Oriente que son los que mayormente reciben armas por parte de Estados Unidos: Israel, Arabia Saudita y Egipto. Y en América Latina, hay que decirlo, Colombia. Son de lo que llama uno los chineados militares del Pentágono, que reciben la mayor cantidad de armas por la condición estratégica y funcional que estos países juegan en una región como el caso del Medio Oriente, o en el caso de América Latina con Colombia. Entonces, había que recordar eso porque definitivamente cuando uno ve que se señala, y eso es lo que irresponsablemente hace Trump, señala a Irán como un patrocinador de terrorismo, Arabia Saudita no es la primera vez que se señala como un país que promueve el terrorismo por una cuestión de conveniencia, no es la primera vez que se habla de que financia secretamente al ISIS, porque así garantiza su actividad militar y su permanencia en una hegemonía que la disputa junto con Irán por el tema de la guerra en Irak, por el tema de la guerra en Siria, una cuestión de sunitas y chiitas que se ve reflejada en una guerra muy compleja que nadie está logrando resolver, como es la guerra en Irak y la guerra en Siria, y que se agrava con la guerra en Yemen, precisamente con el caso de los hutíes, que según Arabia Saudita son financiados y apoyados precisamente por Irán.
montándole una guerra cerca de sus fronteras, porque Arabia Saudita le financia otra guerra a Irán, que es el caso de Siria. Entonces, es todo un entramado geopolítico muy complejo en donde todos han sido partícipes de toda esta situación y en donde ahora que quieren resolverlo, pues les está siendo muy difícil hacerlo, porque entrar en un estado de guerra en donde ahora todos es, como siempre lo he dicho, es todos contra todos en el Medio Oriente. Y además entonces esa relación malherida entre Estados Unidos e Israel, qué curioso, ¿verdad? Arabia Saudita se ha sido acusada de patrocinar el terrorismo, por otro lado le vende armas a Estados Unidos, igual se las vende Israel, por eso hizo su visita a Israel. Afianza esa relación malherida, decías, Antonio, pero entonces empeora esa visita toda la situación de Medio Oriente, más bien atizó la hoguera la visita de Trump a Israel. Bueno, yo creo que son dos escenarios. Yo creo que por un lado se puede prever que haya cierta esperanza, pero yo creo que Trump, por lo errático que ha sido, en donde en algún momento dice una cosa y después dice otra, resulta poco creíble que cualquier cosa que él pretenda hacer para el Medio Oriente vaya a ser una realidad. De nuevo, no estoy justificando de que porque tiene 4 meses o 5 meses o va para 6 meses de estar en el gobierno, es que por eso se puede justificar esta condición errática, pero sí, definitivamente, cualquier decisión que Trump ha tomado, no solamente en materia interna dentro de Estados Unidos, sino a nivel internacional, esto queda sujeto precisamente a cuestionamiento, porque no se sabe hasta dónde, en efecto, va a ser posible todo lo que él está pretendiendo, sobre todo en este giro tan radical que le está dando a Estados Unidos en un mundo muy complejo, en un mundo en donde ya Estados Unidos ya no es la potencia indiscutible, sino que hay otras potencias regionales que le disputan poder. Más difícil se le va a hacer precisamente poder tomar decisiones y poder ver esos frutos en el corto plazo. Eso quiere decir entonces, ¿cómo? Quisiera una apreciación tuya, Antonio Barrios, analista internacional, sobre estos hechos. Tenemos que estar informando, tenemos que decirles que todavía no tenemos más información que provenga de los Estados Unidos sobre lo que acaba de acontecer en Orlando, pero quisiera como tu opinión sobre estos 2 últimos atentados que se dan en Londres, previos a procesos electorales. ¿Cómo los estás valorando en este juego de que se está dando a nivel mundial? Bueno, primeramente, para que el terrorismo tenga la efectividad que se espera. Perdón, porque se ha estado diciendo que se han estado atacando puntos claves de ISIS por parte de Rusia, por parte de Estados Unidos, pero las respuestas inmediatas son atentados en capitales de países destacados, digamos, de Europa. Bueno, voy a contestar de atrás para adelante. Es decir, aunque se esté logrando ciertos triunfos en el Medio Oriente con los bombardeos de los aliados contra posiciones del ISIS, la mutabilidad del ISIS es de tal magnitud que conforme más se ataque al ISIS, más este se va a convertir en células. Y esta condición le va a permitir al ISIS poder sobrevivir más y poder prever cuáles son los futuros ataques que la coalición va a estar llevando a cabo, porque el ISIS también hace trabajo de inteligencia en virtud de conocer cuál es la metodología militar que los países aliados están utilizando para bombardear estas zonas estratégicas donde el ISIS está operando, no solamente en Siria, sino también en Irak. Eso por un lado. Lo otro de los ataques en Europa, eso ya se sabía que iba a seguir ocurriendo, es decir, las alertas amarilla, roja, verde, eso va a hacer precisamente de que un país o los países en Europa que tratan de hacer prevalecer sus esquemas democráticos, pues no pueden estar permanentemente en un estado de sitio, precisamente por los atentados que están ocurriendo. Precisamente lo que ocurre con este fenómeno del terrorismo es de que para que el terrorismo sea efectivo en cuanto a los objetivos que pretende, lo que tiene que haber es una variabilidad constante de la metodología de los atentados. Eso significa básicamente que si un grupo terrorista comete un atentado con ciertas características, para que el otro futuro, sea cuando lo vaya a hacer, tenga la efectividad que se espera, tiene que cambiar completamente la metodología. Mañana es una bomba, pasado mañana puede ser un camión, o en el otro momento puede ser un atacante suicida, o pueden venir toda la andanada de apuñalamientos contra la gente. Entonces, eso está imposibilitando a los estados, por más
aparatos de inteligencia que tengan, por más tecnología que tengan, de poder predecir qué está ocurriendo. Está Eso obligándolos es a vivir, imposible. está obligándolos a vivir en un estado de sitio. ¿Perdón? Los está obligando a vivir en un estado de sitio. Claro, Antonio Barrios. y más que un estado de sitio, la lógica que el terrorismo tiene, más allá de que estemos de acuerdo con el terrorismo o no, es precisamente generar un estado de conmoción tal que sea la misma población la que esté obligando a los estados a tomar medidas tan extremas al punto de que los estados no van a tener capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad por los niveles de inseguridad en que estos países están cayendo. No es posible predecir este tipo de ataques. Por más información que tengan, mire, si nosotros vemos lo último que pasó en Manchester, resulta que este muchacho, Salman Abedi, ya había pasado por Alemania, ya había estado de nuevo en otros países del Medio Oriente y fue sino hasta cuando ocurrió el atentado, es que Alemania mandó información de inteligencia muy importante a Gran Bretaña sobre eso, pero bueno, se desestimó porque no se puede tampoco estar persiguiendo a todo el mundo creyendo de que todo el mundo es terrorista. Entonces, eso es imposible y desafortunadamente este tipo de ataques van a seguir ocurriendo. Ya vimos que para el caso de Manchester pasaron muchos días hasta que ahora vinieron estos y otro país de Europa le va a tocar enfrentarlo en la misma medida. Gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva estos últimos acontecimientos periodísticos e igual la visita del presidente Trump a Israel. Nosotros vamos a irnos de inmediato